En México, los grupos del crimen organizado como los Zetas, el Cartel de Sinaloa, la familia michoacana y otros están asesinando periodistas para acallarlos a ellos y a los medios para los que trabajan. Muchos ven también la mano oscura de autoridades coludidas con el crimen organizado en estos asesinatos. Alrededor de 80 periodistas han sido asesinados en México desde 1992, de acuerdo a cifras de varias organizaciones de protección a los periodistas. En 2012 fueron asesinados 15 periodistas y en 2013 vamos por 8. Ahora, en México, además de secuestrar y asesinar a los periodistas, el crimen organizado secuestra y mata el derecho del público a estar informado de forma creíble e independiente. Solo en el estado de Veracruz fueron asesinados 7 periodistas en 2012 y 2 se encuentran aún desaparecidos. Los cadáveres, por lo general, aparecen desmembrados y con signos de torturas a las pocas horas del secuestro del periodista y usualmente son abandonados junto a una nota de advertencia dirigida a los periodistas del área. Reporteros Sin Fronteras, una organización con sede en París que aboga por la libertad de prensa, señala a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ahora, no todos los periodistas mueren. Muchos reciben amenazas para que abandonen sus medios de comunicación y salgan de la ciudad para siempre. Estos periodistas desplazados llevan por lo general la vida de la inestabilidad propia de la persecución que sufren por parte del crimen organizado y la que les produce el alejamiento familiar y la carencia de trabajo en las ciudades por las que están de paso. Uno de esos casos es el de Pedro, un periodista que bajo amenazas de muerte a él y a su familia abandonó Veracruz y hoy padece el viacrucis del desplazamiento. Pedro no es su verdadero nombre, pero lo llamaremos de esa manera para proteger su integridad. Esta es su historia. Pedro, ¿por qué saliste de Veracruz? Yo salgo de Veracruz después del asesinato de un compañero de trabajo. Salgo por amenazas. Me amenazan de muerte vía telefónica. Me llaman una tarde y me dicen que salga, bueno, que me va a cargar la chingada, que tengo que salir del estado. ¿Por qué te amenazan? ¿Cuál era tu función en el medio donde trabajabas? Me dedicaba a clasificar la información, ¿no?, que se publicaba en el medio, y empezaron a amenazar también a las personas que tenían funciones como la mía, ¿no?, que era decidir qué se publicaba y qué no. La salida de Pedro de Veracruz se da a mediados de 2012, el año más sangriento para los periodistas en ese estado. Pedro busca refugio en una ciudad del país en donde se ha mantenido oculto desde entonces, sin poder trabajar. Para Balbina Flores, directora de Reporteros Sin Fronteras en México, el país mantiene desde 2006 cifras de periodistas asesinados en la región, que superan a otros países con conflictos bélicos. Bueno, México desde el año 2006 fue clasificado por Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos en América Latina para ejercer el periodismo. Es decir, entre otros países como Irak, Somalia, que son países que viven una guerra más declarada, digamos. En el caso de México no es así, sino que vive, digamos, podría entrar en esta clasificación que en algún momento hace Naciones Unidas de un país que vive un conflicto focalizado en determinadas regiones del país, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ese año, de 2006, México no ha logrado retroceder de ese lugar. Pedro vive en carne propia estas cifras de un México calificado como uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿Cómo te ha afectado este desplazamiento? Pues cambia todo. Primero, el alejarse de la familia es una parte muy complicada, ¿no? Sales y pues dejas todo lo que conoces, todo lo que tienes, ¿no? El apoyo, pues, de la familia, ¿no? Es difícil dejar, pues, a tus seres queridos, ¿no? Y sobre todo dejarlos y no saber si ellos van a estar bien, porque pues obviamente las amenazas se pueden extender, ¿no?, a tus seres queridos, ¿no? ¿Ellos también han sido amenazados? Ellos han sido hostigados, sí.
El de Pedro está lejos de ser un caso aislado. ¿Hay cifras sobre desplazados? Sí, sí hay cifras, quizás también algunas cifras son realmente las que nosotros tenemos registrado, puede ser que las cifras varíen entre 3 o 4. En el caso de los periodistas exiliados tenemos registrados 14 periodistas que están fuera del país. Entonces este es un fenómeno, el del desplazamiento y el exilio, que no habíamos registrado. En el caso de los periodistas exiliados, los primeros casos los registramos en 2008 en el norte del país, en Chihuahua. Pero después ese fenómeno se desplazó hacia otros estados como Veracruz. Entonces gran parte de estos periodistas que han sido desplazados por amenazas, por inseguridad, son del estado de Veracruz, pero también hay de otros estados. Esta es una situación que hay que decir que no ha terminado, o sea, no significa que ya no hay periodistas que sigan desplazándose, o sea, porque el contexto de violencia que vive México no ha cambiado, o sea, no ha cambiado la situación de inseguridad. La subsistencia de estos periodistas en lugares desconocidos es un reto permanente y las formas de hacerlo son variadas. ¿Cómo subsistes actualmente? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo vives? Bueno, actualmente estoy desempleado. Estoy sobreviviendo con ayudas de otros compañeros, de organizaciones sobre todo. Es lo que tengo. Vivo en un barrio pues no muy agradable de la ciudad, en un cuarto muy pequeño, ¿no? que tiene pues los servicios mínimos. Al igual que Pedro, algunos periodistas desplazados reciben ayuda de organizaciones como Periodistas de a Pie. Daniela Pastrana, su directora, nos cuenta sus experiencias con estos periodistas. Es una situación difícil porque un periodista que ha tenido que salir del lugar del trabajo cuando por una situación de amenaza, primero tiene que salir como puede, o sea, a veces con las llaves, a veces sin eso. Los que tienen familia pues, han tenido que salir con su familia y después ver si cambian a sus hijos de escuela, después ver si la esposa o el esposo, el compañero puede conseguir trabajo en otro lugar, dejar sus plazas, dejar su casa que estaban pagando. Ya en situaciones extremas, o vender tacos, vender comida, salir a las calles a hacer trabajos de, nosotros le decimos de payasitos, bueno, de la gente que hace como espectáculos ambulantes en la calle. Es difícil que alguien contrate a un colega que viene o que tú le dices, oye, mira, aquí está este colega, lo secuestraron o viene perseguido por los Zetas o cualquier cosa así, a su jefe lo mataron. Y aparte no puede facturar, no puede darte un recibo. ¿Quién te va a contratar así? Ahora, ¿quiénes están secuestrando, desplazando o asesinando a los periodistas en México y por qué lo hacen? En las investigaciones que en Reporteros Sin Fronteras hemos realizado en más de una década sobre los asesinatos y las desapariciones de periodistas, hemos encontrado indicios suficientes para decir que en la mayor parte de ellos está involucrado el crimen organizado, pero eso no quiere decir que no estén involucrados otros actores políticos o funcionarios que en algún momento dado también se sienten afectados. Ese hilo es muy delgado, poderlo distinguir, y entonces no podemos decir la responsabilidad solo es del crimen organizado, sobre todo por el contubernio que hay sobre todo entre las corporaciones policíacas y el crimen organizado. Y hay que decir que la mayoría de estos homicidios de periodistas y de desapariciones de periodistas han ocurrido en los estados, en los diferentes estados de la República, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay estados que realmente han destacado por esa barbarie, digamos, como es el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos muy claras, o sea, y por eso hemos insistido mucho en que el tema de la impunidad se tiene que buscar una estrategia que contrarreste totalmente esta situación.
Una situación que no solo afecta a los periodistas, sino también a sus familiares. Es difícil dejar pues, a tus seres queridos, ¿no? Y sobre todo dejarlos y no saber si ellos van a estar bien. La familia de Pedro también recibió amenazas. A pesar de los declarados esfuerzos del gobierno de Veracruz por combatir al crimen organizado, la situación en el estado continúa siendo peligrosa para los ciudadanos, a quienes los medios no están informando debidamente. En Veracruz actualmente la gente no está informada, o sea, no sabe lo que está pasando. Anteriormente, bueno, hace un año y medio, se publicaba todavía un poco de lo que estaba sucediendo en Veracruz, ¿no? Sí, las balaceras no se llamaban balaceras, sino operativos, ¿no? Porque así lo designó el gobierno del estado. Pues la gente más o menos se informaba, ¿no? O sea, la gente sabía lo que estaba sucediendo todavía en el estado, ¿no? Salían publicaciones como de desaparecidos, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? de personas pues, decapitadas, embolsadas, ¿no? Y pues la gente se enteraba, ¿no? La información actualmente ya no sale, ¿no? Los periodistas en Veracruz tienen miedo, ya no se saca nada del tema, ¿no? Nada de narcotráfico y nada que pues sea sensible también para gobierno del estado, ¿no? Si tú preguntas ahorita en el estado cómo ve el estado actualmente, y te van a decir que muy tranquilo, ¿no? Te van a decir que ya todo se calmó, que no pasa nada, pero realmente si le preguntas a agentes como policías, reporteros, te van a decir que está muy pesado, ¿no? Sí, se siguen encontrando ejecutados, ¿no? De repente la policía reporta que hubo un accidente vial y llegas al accidente y realmente no es un accidente vial, ¿no? Es un ejecutado lo que hay, ¿no? Siguen matando taxistas, por ejemplo, ¿no? Incendian taxis con el chofer adentro, ¿no? O sea, cosas así siguen pasando en el estado. Una de las consecuencias de esta violencia contra los periodistas es que cada vez más medios han tomado la decisión de no publicar historias relacionadas al crimen organizado. Los medios, como en el estado de Tamaulipas o en Coahuila o en Durango, se van replegando cada vez más por cuestiones de seguridad y hay medios que públicamente han anunciado que no van a informar más sobre temas de narcotráfico y los podemos mencionar porque es público. Está el diario El Mañana, está El Imparcial, está el Zócalo de Monclova, Coahuila, que en este año anunciaron que ellos no iban a cubrir más narcotráfico. Entonces, a los estados con autocensura de medios se suma Veracruz. La gente pues ya no está informada porque los medios están pues censurados completamente. Esa censura no fue parte del discurso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, durante la celebración del Día de la Libertad de Expresión en junio de 2013. No es casual que Veracruz se distinga por ser la entidad que más medios de comunicación tiene en todo el país. Y presumo que somos también el estado que más y mejores periodistas tiene. En su discurso, el gobernador Duarte no solo ignoró a los por lo menos 7 periodistas asesinados en Veracruz en un año, tampoco mencionó a los desplazados ni hizo referencia a la situación de las investigaciones por las agresiones a los periodistas en el estado. Para Antonio, otro periodista veracruzano desplazado por el crimen organizado y a quien por seguridad le ocultaremos su verdadero nombre, el gobernador no hizo estas menciones debido a que el gobierno estatal no puede porque está infiltrado. Antonio dice que no es inusual que las autoridades insinúen que las agresiones a los periodistas sean señal del involucramiento de estos con el crimen organizado. Él dice que para el gobierno es más fácil denostar a quien ya no está, de alguna manera, vivo o muerto, que afrontar un problema, en principio reconocerlo, afrontarlo y hacer algo para solucionarlo. ¿Qué ha significado esta mala publicidad para los periodistas? Y sin embargo, por este estigma
y por esta desinformación, esta campaña de desinformación y de malinformación que se ha emprendido por parte de los gobiernos, pues la gente duda en darnos trabajo y lo que la opinión pública dice, es que a lo mejor estaba inmiscuido con ellos. Y el estigma arrastra claras consecuencias, sobre todo en el mercado laboral para los periodistas. Es complicado, porque lo primero que hay que hacer es vencer el miedo. Luego lo segundo es entender que hay un riesgo, pero yo siempre digo es como el riesgo de los bomberos. O sea, ser periodista es un riesgo en cualquier país, porque uno es incómodo, porque uno se enfrenta con los poderes, no necesariamente el narco, con los poderes. Vivir en México es un riesgo, aunque no seas periodista. Entonces, pues si mezclas las dos, pues el riesgo es doble. Pero tienes que hacerlo, porque lo que no puedes permitirte es dejar que gane el silencio. Y por supuesto, la supervivencia de estos periodistas está en juego. ¡Reportero! ¡Reportero! ¡Pásele! Censurada la prensa convencional, muchos le apostaron a las redes sociales en México como el cauce natural para que fluya la información sobre las actividades del crimen organizado. Sin embargo, en México, estas también han sufrido ataques. Informes más recientes de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de los blogueros en Internet, la situación de Internet en el mundo, menciona a México. Me parece que el año pasado se registraban 4 asesinatos de usuarios de redes sociales, ¿no? Algo que no se había registrado en otro momento en México, y esto tiene que ver con el fenómeno de la autocensura. De acuerdo a la representante de Reporteros Sin Fronteras en México, una constante en este país ha sido la impunidad en los asesinatos a periodistas. En un poco más de una década, en Reporteros Sin Fronteras hemos contabilizado poco más de 86 homicidios de periodistas y 20 desapariciones en total, hasta la fecha. De estos casos, realmente, según el dato más reciente que tenemos de la CNDH, es que hay 12 sentencias de estos 86 homicidios en concreto. Hay que decir que en esas sentencias hay algunas que han sido duramente cuestionadas, ¿no? por la forma como se llevaron a cabo las investigaciones y cómo se concluyó que el presunto autor material, generalmente se da con los autores materiales, pero no así con los autores intelectuales. ¿Cómo se da con los actores intelectuales y cómo se elimina la impunidad? Para que la impunidad retroceda, tiene que haber una sanción ejemplar a los autores materiales intelectuales de sus homicidios. Desde 2012, México cuenta con leyes como la de protección a periodistas y defensores y la que tipifica los asesinatos a periodistas como crímenes federales. Sin embargo, por lo menos 8 periodistas han sido asesinados en lo que va de 2013 y 2 han sido secuestrados. ¿Por qué las leyes no detienen los asesinatos a periodistas por parte del crimen organizado? Uno de los graves problemas en México es precisamente la aplicación de la ley. O sea, pueden aprobarse leyes muy buenas, pero a la hora de aplicarse son demasiado lentas. Lentas, aun cuando la Fiscalía o el Ministerio Público ahora tienen facultades para procesar estos casos. Hasta este momento no hemos registrado de estos 4 homicidios que se han registrado en este año, que la Fiscalía haya atraído ya esas investigaciones. Es decir, no han atraído las investigaciones de los casos de los periodistas asesinados en lo que va de 2013, a pesar de que estos ya están dentro del marco de la reforma al Código Penal que lo permite. ¿Por qué? Aquí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con todos los homicidios?